Amanecer en Roma y la carga de Marco. El sol se alzaba sobre las colinas de Roma, bañando la ciudad antigua en un resplandor dorado. La luz cálida y suave revelaba la majestuosidad de los edificios históricos, creando sombras alargadas que parecían contar historias milenarias. Los primeros rayos del sol tocaban las calles adoquinadas, arrancando destellos de los antiguos adoquines. La ciudad, aún envuelta en el silencio de la madrugada, comenzaba a despertar con una serenidad que contrastaba con el bullicio que vendría más tarde. El aire fresco de la mañana llenaba el ambiente, impregnado con un aroma a tierra y a historia. Cada inhalación era un recordatorio de la grandeza de Roma, una mezcla de naturaleza y legado cultural que inspiraba respeto y asombro. La ciudad aún dormía, sin el bullicio característico del día. Las plazas y callejones permanecían en silencio, ofreciendo un momento de paz a aquellos pocos que, como Marco, comenzaban su jornada antes del amanecer. Marco, un joven comerciante, caminaba pensativo. Sus pasos eran lentos, casi vacilantes, mientras recorría las calles familiares. La reciente muerte de su padre lo había dejado sumido en una profunda reflexión sobre su futuro y sus nuevas responsabilidades. La muerte de su padre había dejado a Marco a cargo del negocio familiar. A pesar de su juventud, sentía que debía asumir el rol con seriedad y dedicación, honrando así el legado que su padre le había dejado. Las responsabilidades se sentían abrumadoras para Marco. Cada decisión parecía crucial, y el peso de mantener el negocio a flote recaía sobre sus hombros. La presión constante lo desgastaba, pero sabía que no podía rendirse. La ansiedad y el estrés eran sus compañeros diarios. Las noches se llenaban de pensamientos inquietantes y preocupaciones. Durante el día, disimulaba su angustia con una sonrisa, evitando mostrar su vulnerabilidad a quienes dependían de él. Las calles de Roma eran testigos de su preocupación. Al caminar por los adoquines, Marco sentía que cada piedra reflejaba sus dudas. Los rincones familiares de la ciudad ahora le parecían escenarios de sus más profundos temores. Marco recordaba tiempos más simples antes de su nueva responsabilidad. Las tardes despreocupadas con su padre, aprendiendo el negocio sin la carga de decisiones difíciles, eran recuerdos que alimentaban su nostalgia. Anhelaba aquellos días de aprendiz. Marco recordaba las enseñanzas de su padre, cuya sabiduría siempre iluminaba sus pensamientos. En cada lección, encontraba un refugio, una guía invaluable que lo ayudaba a enfrentar las dificultades que ahora lo agobiaban. Cada paso resonaba en el silencio de la mañana, un eco que parecía amplificar sus preocupaciones. Las calles adoquinadas de Roma, desprovistas aún de bullicio, eran el escenario de sus reflexiones más profundas. Los primeros vendedores comenzaban a preparar sus puestos en el mercado. El sonido de cajas y mercancías despertaba a la ciudad, anticipando un nuevo día de comercio. Marco observaba el ajetreo con una mezcla de nostalgia y responsabilidad. El olor del pan recién horneado llenaba el aire, un aroma reconfortante que evocaba recuerdos de su infancia. Marco cerraba los ojos por un momento, permitiéndose una breve pausa en medio de sus pensamientos turbulentos. Marco se dirigía al mercado principal de Roma con paso firme. Sabía que debía tomar decisiones importantes para el negocio familiar. La responsabilidad era grande, pero la determinación de honrar el legado de su padre lo impulsaba. Marco se dirigía al mercado principal de Roma con la mente llena de pensamientos. Reflexionaba sobre las decisiones que debía tomar para asegurar el éxito del negocio familiar. Sentía la presión de mantener el legado de su padre. Un sentimiento de soledad lo envolvía en la gran ciudad. A pesar de estar rodeado de gente, la ausencia de su padre era palpable. Se apoyaba en los recuerdos y consejos para encontrar consuelo y guía en su camino. Recordaba las palabras de su padre sobre la perseverancia. Esas enseñanzas eran su ancla en tiempos difíciles. Sabía que la perseverancia era la clave para superar los obstáculos y lograr el éxito en el negocio familiar. La responsabilidad pesaba en sus hombros como una losa. Cada decisión que tomaba tenía un impacto en el futuro del negocio y en su propia vida. Sentía el peso de las expectativas y el deseo de no defraudar a su padre. El mercado empezaba a cobrar vida con la llegada de más comerciantes. Marco observaba cómo los puestos se llenaban de productos frescos y la actividad aumentaba.
Saludaba a conocidos con una sonrisa forzada, tratando de disimular su preocupación y estrés. Marco saludaba a conocidos con una sonrisa forzada, ocultando su preocupación. Sus amigos, sin percatarse de su inquietud, respondían animadamente. A pesar de sus esfuerzos, Marco no lograba deshacerse de la carga emocional. Pensaba constantemente en cómo mejorar el negocio familiar. Su mente no descansaba, buscando soluciones innovadoras. La voz de su padre resonaba en su memoria, recordándole la importancia de la dedicación y el esfuerzo constante. Se preguntaba si algún día encontraría la paz interior. Las noches eran largas y solitarias, llenas de reflexiones sobre su futuro. Anhelaba momentos de tranquilidad y claridad, donde sus pensamientos no estuvieran dominados por la incertidumbre. La imagen de su padre era un faro en su mente, guiándolo en cada decisión. Recordaba sus palabras con cariño y respeto, intentando emular su sabiduría. Este recuerdo le brindaba consuelo y una sensación de propósito. Marco sabía que debía ser fuerte para honrar su memoria. La responsabilidad era grande, pero su amor y respeto por su padre le daban fuerza. Con cada paso, se comprometía a mantener el legado familiar con orgullo y determinación. La mañana avanzaba lentamente y con ella, Roma comenzaba a despertar. Los primeros carros tirados por caballos se escuchaban en las calles, y el murmullo de la gente empezaba a llenar el aire. Los sonidos de la actividad urbana se intensificaban, creando una sinfonía caótica pero familiar. Marco observaba a su alrededor, sintiendo cómo la ciudad cobraba vida. Los comerciantes gritaban sus ofertas y los compradores regateaban. Respirando profundamente, Marco intentaba calmar su ansiedad. El aire fresco y el aroma del pan recién horneado le brindaban un breve consuelo. Sabía que debía enfrentar el día con una mente clara y decidida. Cada día era una nueva oportunidad para aprender y crecer. Marco recordaba las palabras de su padre, llenas de sabiduría y consejo. Pensaba en cómo aplicar esas enseñanzas en su vida y en el negocio familiar. Con determinación, Marco se preparaba para enfrentar los desafíos del día. A pesar de la ansiedad y el estrés, sentía una chispa de esperanza. Sabía que, con perseverancia, podría honrar la memoria de su padre y prosperar.